Guatemala tiene la gran suerte de forma accidental, haber encontrado los archivos de la Policía Nacional, los archivos históricos de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, al haber podido encontrarlos, se ha podido utilizar estos archivos para demostrar la mano del Estado dentro de las violaciones a los derechos humanos. Sin estos archivos nos podríamos quedar como ciudadanos simplemente en una presunción, pero no tenemos métodos de verificación. Y esa es la importancia básicamente de estos archivos, ¿no? Que nos pueden ayudar a verificar lo que presumíamos que era, ¿no? Generalmente en muchos de los países donde han pasado este tipo de conflictos ha habido comisiones de la verdad, ha habido esfuerzos por recuperar o entender lo que había pasado, pero generalmente se basan todos ellos en testimonios o en informes de las partes que han sufrido la represión, pero nos falta siempre la parte del Estado y la parte de los órganos de represión. Esa parte nunca está y siempre la podemos presumir. Los archivos nos dan la facilidad de poder verificarlo. Lo que me encontré en el archivo primero fue un lugar físico, ¿verdad? Que puede ser considerado como un lugar de memoria, porque en las instalaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional sucedieron muchas cosas durante el conflicto armado interno, pero además me encuentro con una magnitud de documentos impresionante que cuentan la historia del país desde 1881 hasta 1996, si no estoy mal. Y esos documentos, aparte del valor histórico que tienen, son una herramienta, digamos, para la reconstrucción de la historia del país, para entender cómo el Estado se construyó, inicialmente el Estado guatemalteco, para entender cómo todo el proceso de las distintas violencias que se viven en el país, y sobre todo, creo que lo más importante es encontrarme con documentos que nos pueden contar finalmente desde la versión oficial qué fue lo que pasó con las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Además, son documentos que están siendo resguardados, conservados por un equipo de gente de varias generaciones que están comprometidas con la verdad y la justicia en Guatemala. Pues definitivamente el Archivo Histórico de la Policía Nacional es único en su clase, es el archivo de una fuente oficial más grande encontrado, aparte de la Stasi que está en Alemania. Entonces, tal vez la experiencia es encontrar mecanismos para presionar a las autoridades y que de alguna manera pueda haber un acceso a esa información de manera libre. Independientemente del tema de los archivos, yo creo que hay algo de lo que Colombia tiene que, no diría aprender, pero sí mirar lo que pasó, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala los acuerdos de paz se firmaron ahora hace 20 años. Efectivamente se firmó la paz, pero si tú analizas el número de muertos que ha habido durante el conflicto armado y el número de muertos que hay ahora mismo han aumentado porcentualmente el número de muertos que hay al año. Entonces, por causas violentas, obviamente, no por causas naturales. Entonces cabe preguntarse qué significan los acuerdos de paz. ¿Qué significan? Si los acuerdos de paz significa simplemente una desmovilización de unos grupos armados, pero la violencia va a continuar, o va a significar efectivamente que un país como Colombia puede vivir en paz. Entonces, yo creo que Colombia podría mirar cómo se desarrollaron o qué pasó después de los acuerdos de paz, sobre todo en Guatemala. ¿Qué pasó después? ¿Por qué son acuerdos de paz fallidos hasta cierto punto? ¿No? Para no cometer los mismos errores.